Buenos días, muchas gracias por seguir en este encuentro jurídico universitario 2023, Repensar el Derecho desde la Justicia Social. A quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo, gracias por su interés y por favor no se desconecten, apenas esta es la segunda mesa del segundo día. Para presentar el libro Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, autoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos honra con su presencia el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Nos acompaña María Cecilia Guevara y Herrera. Fernando Ramírez Barrios. Así como Roselia Bustillo Marín. Y en la moderación, José Luis Tinajero Andrade. José Luis, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto que nos acompañen aquí en la feria y en el encuentro tan destacadas personalidades de una de las cabezas del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral, para hablarnos de un tema que nos parece que es fundamental y que creo que también ya se ha estado discutiendo durante varios años en el ámbito electoral, como es la violencia política de género contra las mujeres, ¿no? Sabemos que hay múltiples asuntos en los que ha avanzado en este ámbito, se han enfrentado a múltiples situaciones en las que ha quedado claro que es un fenómeno pues que no está aislado y que afecta a todas las mujeres y a muchas personas que también no necesariamente se identifican como mujeres, tanto en el ámbito político como de las instituciones que están alrededor de los partidos y que participan en la configuración de nuestro sistema democrático, ¿no? Entonces, pues es fundamental continuar dialogando sobre la materia y en esta ocasión pues tendremos la oportunidad de hacerlo con expertas y expertos a partir de una obra en la que se abordan múltiples criterios, múltiples sentencias emitidas por este tribunal, así que bueno, sin más preámbulo, les voy a ceder el uso de la voz. Únicamente comentarles que como somos varias personas en el estrado, en la mesa, tendremos más o menos 10 minutos para cada quien y si nos queda algo de tiempo al final, haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces, magistrado, si nos honra con la primera participación. Muchas gracias. Pues trataré de ser muy sintético porque en realidad los que me parece que tienen que presentar este libro son ahora sí que mis colaboradores aquí presentes. Pero a ver, voy a comenzar diciendo que le agradezco a todos los secretarios de estudio y cuenta de la ponencia que escribieron un artículo para este libro. Voy a decir sus nombres: Claudia Arlet Espino, María Fernanda Rivas Martín, Héctor Flores Ansúrez Galicia, Raimundo Aparicio Soto, Javier Ortiz Zulueta, Isaías Trejo Sánchez, Daniela Velar Bautista, Ismael Anaya López, Karen Rojo García, Araceli Cruz Valle, María Cecilia Guevara y Herrera, Aarón Segura Martínez, Erika Amezquita Delgado, Mercedes de María Jiménez Martínez, Gabriel Domínguez Barrios, Rosela Bustillo Marín, Pablo Shope Calzada, Cruz Lucero Martínez Peña, Nancy Corral Faro, Víctor Zorrilla, Fernando Ramírez Barrios, David Ricardo, Jaime González. Bueno, estos son los autores del libro. Cabe decir que se trata de una obra en coedición del tribunal con Ubiyus y se trata de un tema que ha sido primero resuelto por los tribunales y después ha sido legislado. Estamos ante un fenómeno muy extraño, porque normalmente en la carrera a todos nos educan o nos enseñan que primero está la ley y después está, digamos así, los temas que tienen que ver con sanciones y prohibiciones o con efectos jurídicos. Nos enseñaron la ley de la causalidad jurídica, ¿se acuerdan de todo eso? Sin embargo, en este caso se dio al revés las cosas. Primero fue el principio constitucional
de las mujeres y de todas las personas a una vida libre sin violencia, una vida libre de violencia que se encuentra en la Constitución, y después los tribunales electorales fueron aplicando este principio a los temas políticos y específicamente para crear un concepto que no existía, ya no digamos hace 10 años. Por supuesto, hace 10 no existía en nada, ningún documento ni en ninguna sentencia. Hace 8, porque la primera sentencia que se expide de este tema fue una sentencia en la cual se bajó del aire unos spots electorales, en un caso por cierto, del estado de doña Cecilia aquí presente, en el cual salía un spot en el cual se asemejaba la figura de una candidata a la de alguien que había sido su jefe. Y el mensaje era: no es ella, es él. Cuando estás votando por ella, en realidad estás votando por él. Ese caso, a mí me parecía muy claro cuando yo era magistrado de la sala especializada, llevó a que bajáramos del aire el spot y que determináramos por primera vez en la historia que había violencia política de género. Bueno, paradójicamente la sala superior nos revocó ese caso, que de verdad es un caso histórico, no solamente porque es el primer caso que estableció violencia política de género, sino porque además nos revocaron. A partir de ahí y del cambio de magistrados en sala superior, la línea de jurisprudencia ha sido muy amplia en torno a la violencia política de género, pero siempre ha sucedido. Primero son los temas de jurisprudencia y después la ley. Entonces, me parece que esto, vamos a decirlo así, ha sido más que evidente, y en los últimos años justo por eso fue la idea de escribir un manual que le sirva a los litigantes y a los estudiantes, que trate de compilar, pues yo creo que así, ojo de buen cubero, 400 sentencias. Aquí está mi querida amiga Gaby Villafuerte, que además fue compañera mía de la sala especial, y ella votó conmigo esa sentencia, y los dos lloramos, ¿no? Cuando nos revocaron. No podíamos creer que nos hubieran revocado, pero nos revocaron, ¿no? Ni hablar, ni hablar, ¿no? Bueno, en fin, yo se los dejo sobre la mesa. Me parece que deben ser los coautores los que hablen de esto. Yo quiero agradecer a los coautores que hayan escrito esta obra. Me parece fundamental que este tema se siga tratando, y de verdad que cuando exista una nueva reforma electoral, porque es como todo, la muerte, el pago de impuestos y las reformas electorales siempre llegan en la vida. Entonces será cosa de esperar que llegue una reforma electoral, que ahora la reforma electoral sí sea una reforma que implique acuerdo, consenso entre todas las partes digamos así, en el proceso político, todos los partidos, las autoridades, los académicos, una reforma electoral de consenso importante, como la de 1977 y la de 1996, que fueron grandes reformas electorales. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Sí, como menciona, es importante la evolución, y bueno, estamos ya casi a 10 años de la reforma electoral de 2014, que dio a varios de estos desarrollos, pero como bien señala, pues fue más bien el tribunal y los casos que llegaron al tribunal los que han permitido abonar a este ámbito, ¿no? Ya desde las cuotas hasta la persecución de presidentas municipales, magistradas de tribunales electorales, hemos visto una amplia gama de asuntos en los que es pues muy relevante la participación del tribunal. Si nos haces el honor ahora, María Cecilia. Gracias, buenos días, gracias o tardes. Gracias por estar presentes. Es un honor para mí en este encuentro universitario en el marco de la Feria del Libro del Poder Judicial de la Federación, que nos inviten a presentar este libro. Es un honor para mí estar con el autor intelectual del libro, quien generó la idea, y a raíz de eso los coordinadores nos pusieron en orden para desarrollar 19 temas en este
en este libro. Yo soy parte de los coautores. También es un privilegio estar aquí con el resto de los coautores que están por ahí, mis compañeros y compañeras de ponencia. Agradezco a Fer, nuestro coordinador de ponencia, a Roselia, compañera amiga, secretaria de Estudio y Cuenta, especialista en los temas, que son los que nos fueron orientando para generar este libro, cuya idea es sistematizar todos los criterios jurisprudenciales que se habían dado, que se han venido dando en el Tribunal Electoral sobre este fenómeno de la violencia política por razón de género. El libro propiamente abarca análisis de sentencias de 2016 a 2022, pero la verdad es que el libro, en esta sistematización que nos da herramientas de cómo analizar el fenómeno, nos va a contar dos historias a la par. La historia de una serie de mujeres valientes, como lo dijo en algún momento el magistrado, que se atrevieron a denunciar una serie de hechos que las menoscababan en sus derechos político-electorales y les impedían el ejercicio, sobre todo del derecho a ser votadas, ya sea como candidatas o posteriormente como servidoras públicas, principalmente, bueno, las de elección popular, legisladoras, regidoras, presidentas municipales. Y también nos cuenta la historia del tribunal, cómo ha venido el tribunal desarrollando su análisis hasta constituirse en un verdadero tribunal constitucional, tutelador de derechos humanos, preocupado por velar, proteger, reparar y tutelar bajo un concepto de progresividad, de la más amplia protección, tales derechos, a pesar de que los primeros asuntos, como dijo el magistrado, no había más que, no había un concepto, no había herramientas físicas más allá de, bueno, las normas internacionales, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, el principio de igualdad y no discriminación, y bueno, el de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y una herramienta orientadora como era el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero no había reglamentación de este fenómeno que se estaba dando, que quizá ya existía, pero no lo habíamos visibilizado, o no lo habíamos podido visibilizar hasta que estas mujeres, cuando se van posicionando o incorporando en mayor medida a los puestos de elección popular, empiezan a denotar que a la par hay una serie de actos que las van menoscabando en sus derechos, o que les están impidiendo ejercerlos, o por ejemplo, no les dan la misma participación en los spots de radio y televisión, o no les avisan de ciertos debates, las ponen en posiciones geográficas donde no son muy competitivos los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, esta serie de actos, el tribunal los va a empezar a analizar, y ¿qué va a hacer? Los va a conceptualizar, va a fijar sus elementos, va a establecer bajo qué principios se rigen, y después de ello va a establecer una serie de medidas de protección y tutela de los mismos, y desarrollar una jurisprudencia que nos ayuda a analizar el fenómeno de la violencia política por razón de género. Todo esto está compendiado en este libro, que está dividido en 6 partes muy bien pensadas. En la primera, lo que nos establece es el concepto, sus elementos, de dónde salió el concepto, cuáles son los elementos del concepto de violencia política que suceda de violencia política por razón de género, esto en la justicia electoral. Es decir, que sea en el ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres, que lo puede cometer el Estado o cualquier persona,
que sea para menoscabarlas por el solo hecho de ser mujeres, para que no los puedan ejercer. Esa conceptualización que seguía en el principio de igualdad y no discriminación y en el derecho de las mujeres a ejercer su vida libre de violencia, va a desarrollar todos los elementos. Y así nos va a ir diciendo cuándo es competencia en materia electoral el fenómeno o la denuncia de la violencia política de género. Y eso hasta el momento acontece solo cuando sean servidoras públicas que derivan de ejercicios de elección popular, legislativo y ejecutivo, o bien consejeras o magistradas electorales. Eso ha sido en principio la regla de la competencia, que ellas sean las afectadas. Eso nos los establecen en un primer capítulo. Luego nos dicen en este mismo capítulo, en que nos van diciendo los elementos procesales, cuáles pueden ser las vías de impugnación, que serían como el procedimiento especial sancionador y el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y acá después nos van a decir elementos como, en este caso, dada la particularidad del fenómeno, dada la situación de víctima que tiene la mujer, que viene de un grupo desaventajado en el ejercicio de estos derechos, hay que actuar con la debida diligencia, y por tanto se va a establecer la regla de la reversión de la carga de la prueba, es decir, que debe de probar quién esté en mejor posición para acreditar los hechos. A la mujer no se le pueden exigir en esta situación de víctima pruebas imposibles, entonces ella es la que en este caso aplica la reversión de la carga de la prueba. Estos son los elementos procesales que nos dan. Ya luego viene propiamente capítulos sobre qué son, cuáles derechos de las mujeres, en cuáles asuntos de derechos políticos de las mujeres se han emitido o se ha declarado la existencia de este fenómeno. Luego la línea delgada entre distinguir actos parlamentarios y actos propiamente electorales. Y luego cómo se ha desarrollado este fenómeno propiamente dentro del debate político. Lo que dice el magistrado Lamata, estos asuntos iniciaron por casos, o más bien se conceptualizaron, porque podían ser que ya venían de antes, por fenómenos dentro del proceso electoral, cuando mujeres que están participando como candidatas les empiezan a lanzar promocionales en los que critican su acceso al cargo y dicen que no deriva de sus méritos, sino de los méritos de terceras personas, y no reconocen su capacidad para poder gobernar. De ese fenómeno, de esa serie de actos que se transmiten incluso a través de spots de radio y televisión, se inicia este análisis, como dijo el magistrado Lamata, en la propaganda electoral, inicia en radio y televisión, pero como la tecnología va avanzando y la propaganda electoral migra a redes sociales, pues también el fenómeno de la violencia política por razón de género se analiza en este tipo de casos, que es otro de los temas que vienen en el libro, cómo se da la violencia política por razón de género dentro de las redes sociales. Luego también se analiza el fenómeno de los estereotipos de género. Y hay otro apartado en cómo se aplican las medidas de reparación, ya que reconocemos que está el fenómeno, ya que dijimos cuáles son sus elementos, ya que dijimos que se acreditó. Ahora, ¿qué obligación tiene el Estado, propiamente el Tribunal Electoral o las autoridades, de proteger, reparar y buscar todos los elementos necesarios para tutelar de manera integral estos derechos? Y aquí se desarrolla cómo se han ido consolidando medidas de protección, de reparación y de reparación integral, o propiamente las medidas cautelares. Y finalmente se analiza cómo este fenómeno, como decía el moderador, no solo se da dentro de la participación de mujeres
de mujeres en los procesos electorales, sino cómo coexiste este fenómeno en los sistemas normativos internos, propiamente respecto de mujeres indígenas o en relación con personas de la comunidad LGQTT+, si es que lo dije bien. Yo les invito a leer el libro, trae toda esta sistematización, les ahorramos el resumen de, diría el magistrado, aproximadamente 400 sentencias. Aquí nada más lo que buscamos es equilibrar entre no trivializar el fenómeno de la violencia política de género, por eso se dan los elementos, para que nos quede claro que no cualquier crítica es violencia política de género, tiene una serie de elementos, y para que tampoco nos vayamos al extremo de, en aras de un garantismo malentendido, liberar por completo la libertad de expresión por sobre los derechos de las mujeres en el ejercicio de sus cargos. Sería hasta aquí donde los dejaría. Gracias. Muchas gracias por la explicación y por hacernos notar, pues como dices al final, la relevancia de que este tipo de análisis sean con una técnica jurídica fina para que no queden poco claras las fronteras entre unos y otros derechos, y que bien entendido y bien definido, pues cómo proteger todos ellos, ¿no? Y que puedan coexistir aun cuando puedan llegar a colisionar en el ámbito del debate político y de todo el ejercicio democrático. Muchas gracias. Fernando, por favor. Muchas gracias. Agradeciendo a los organizadores, a los panelistas y al público en general. Miren, quisiera desearles que disfrutaran este libro, pero sería ufano de mi parte considerar eso, porque este libro desafortunadamente da testimonio de un fenómeno social muy presente en la sociedad mexicana, que es la constante violación y conculcación de los derechos políticos y electorales de las mujeres, a través de los cuales se trata de impedir que participen debidamente en la política, en la construcción de este país. Entonces, si bien es un testimonio, imagínense, 400 sentencias, y todas las que nos faltaron, ¿no? O sea 400, por lo mínimo 400 mujeres, ¿no? Que tuvieron que venir al tribunal porque pues no les respetaban sus derechos. Pero quisiera que a la vez este libro, cuando ustedes nos hagan favor de leerlo, adviertan tres cosas. Uno, que existe un sistema judicial que funciona. Dos, que hay un tribunal orgullosamente perteneciente al Poder Judicial de la Federación que ampara y protege a las mujeres, a las justiciables. Y tres, que en este país se puede hacer justicia. Y es lo que a nosotros nos gustaría que ustedes, la retroalimentación, que nos discutieran, que nos dijeran, oye, este criterio está bien, está mal, pudimos hacer algo mejor, pudimos hacer otra cosa, que nos dijeran eso, porque eso es lo que nos ayuda a mejorar permanentemente nuestra función de servicio público. Sin la crítica de la sociedad, si la sociedad no se involucra en la lectura, en la revisión, en el análisis de las sentencias, nosotros estamos en una cápsula, ¿no? En una especie de esfera, y lo que necesitamos es precisamente la retroalimentación de ustedes, de que nos digan, se pudo haber hecho algo mejor, pero lo que sí van a ver en el libro es que se hizo justicia. Y sobre todo, es un libro que lo tratamos de hacer didáctico, lo tratamos de realizar de tal manera que tengan los criterios, porque sobre todo queremos que lo usen. O sea, queremos que sea un libro útil para los abogados, para las abogadas, para los defensores y las defensoras, que necesariamente necesita este país para que más juicios y más casos
lleguen a los tribunales y entonces sí, podamos seguir haciendo justicia. Creo que el libro demuestra que cuando en este país se escogen a las jueces, a las magistradas, a los jueces y a los magistrados adecuados, sin importar que la ley sea mala, el derecho nos funciona para restituir a las mujeres que han sido violentadas y sobre todo a hacer que prevalezca tanto la Constitución como la justicia en este país. Entonces, yo agradezco mucho a las compañeras y a los compañeros que, a pesar de todo el trabajo y esfuerzo que implica estar en la Sala Superior del Tribunal Electoral, a pesar de ello se dieron el tiempo para escribir unos muy buenos artículos que tratan de sintetizarles y aportarles a ustedes elementos, ya sea para el estudio académico, sea para el litigio, y sobre todo, les comento, esta es la parte desafortunada, o sea, es un libro que vemos que lo vamos a tener que actualizar ya pronto, ¿no? Porque siguen surgiendo este fenómeno, o sea, sigue ramificándose de tal manera que siempre se están presentando nuevas situaciones y siempre nos están presentando nuevos retos a los cuales tenemos que enfrentarnos con un bagaje pues académico, doctrinal. Afortunadamente ya hay un poco más de ley, mucha jurisprudencia, y entonces pues yo espero, les digo, no creo que disfruten el libro, pero espero les sirva. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y por último, Roselia, tienes la palabra. Gracias. Pues antes que nada, muy buenos ya tardes a todas, todos, todes por estar aquí, veo que hay muchas personas. Bueno, además también agradezco la invitación y a mis colegas, a Cecilia, a Fernando y al magistrado, y también a nuestro coordinador de mesa por pues acompañarnos aquí arriba. Y bueno, a todas y todos y todes los alumnos que estoy viendo aquí, y a mis compañeros y compañeras de la ponencia y a todos en general. Muchas cosas ya las dijeron, y siempre que cuando te tocan al final o recopilas todo lo que ya dijeron y dices ¿no? O aportas algo distinto a lo que ya han dicho. A ver, como ya han mencionado, este libro es de muchos libros que existen de violencia política de género, muchos libros recientes, es decir, de 2014, 15 para acá. O sea, es decir, no podemos hablar de este fenómeno previo a ello, porque pues no existía, ¿no? O no existían libros que hablaran de la violencia política. Pueden existir libros y muchos otros, jurisprudencia en otras materias sobre la violencia contra las mujeres, la intrafamiliar, ¿no? El feminicidio, ¿no? En la materia penal, en la materia civil, ¿no? Pero en el electoral podemos ver que es un fenómeno que empieza a surgir a partir de 2015 para acá. Y entonces este libro lo que hace es recopilar todas esas sentencias a partir de ese año para acá. Y me di a la tarea de buscar al corte de abril de 2023 cuántas sentencias han habido. Y las sentencias son 1.881 sentencias. De ahí, en el proceso electoral 2020-2021 fueron 908 sentencias. De todas esas sentencias es que las que van a encontrar aquí son alrededor de 400, las que lo que ya me antecedieron. Es decir, ¿por qué? Porque son las que sentaron los precedentes y los criterios que dieron pie a los diferentes temas que van a encontrar aquí en los 19 artículos. Pero si se fijan, en 2020-2021 fueron 908. A la fecha, de 2015 para acá, son 1.881 sentencias. Entonces, como decían, ¿cuántas mujeres han demandado y se han quejado de la violencia contra ellas en la política, siendo un
fenómeno relativamente nuevo, visible, no nuevo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora bien, estamos en un proceso que acaba de empezar en estos meses, 2023, 2024. Esperemos que no suceda lo que sucedió en 2020-2021, 900 sentencias. Esperemos que no, pero ahora hay más elecciones, más cargos de elección y además se ha decidido que sean más mujeres por la paridad y la paridad en todo, las que sean candidatas a todos los cargos que se van a elegir. Y entonces, de todos esos cargos que se van a elegir, imagínense las mujeres por cargo y por partido, las que van a ser postuladas. Entonces, ¿en qué posición están las mujeres cuando ellas quieren y levantan la mano a ser candidatas? Y en todo el recorrido de un proceso electoral hasta que puedan ser electas y tienen el cargo, en donde ellas se enfrentan a poder ejercer su derecho a ser votadas de manera libre y no violentadas. Y es que no es fácil, porque cuando las mujeres quieren estar en la política, se enfrentan a muchos fenómenos patriarcales y de machismo, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Entonces, esa situación es lo que hemos tratado de recopilar aquí, de cuando el Tribunal Electoral y en sus sentencias ha tratado de crear precedentes, criterios, sanciones, reparaciones y sobre todo medidas de no repetición de este fenómeno. Sin embargo, a mí me queda que ustedes cuando lo vean y lo puedan leer, aun y cuando hay un artículo de uno de mis compañeros, que mis compañeras y compañeros están aquí, del cumplimiento de las sentencias, de que realmente se ejecute y que estas sentencias sean ejecutadas por a todas las autoridades a quienes va vinculada, ¿no? Cuando se acredita la violencia política de género contra una mujer, pues el cumplimiento de las sentencias, en mi personal opinión, deja mucho que desear. Porque, pues aún así, con el cumplimiento de las sentencias, hay mujeres que todavía siguen siendo violentadas, aún y cuando tienen seguridad. Aún y cuando se les obliga a que quienes fueron sancionados o sancionadas tomen cursos de violencia política de género o tomen cursos de sensibilización de género. Es decir, todo ello creo que aún y con las sentencias hay mucho que hacer en la sociedad para que esta violencia, pues y lo que se busca en el libro es se erradique. Pero esa erradicación no se da de la noche a la mañana cuando tenemos una cultura que viene dándose históricamente. Yo lo digo porque veo a muchas estudiantes, hombres, mujeres, no binarios o de cualquier grupo que se encuentren aquí, que es importante también que vean que hay violencia política, o sea, es decir, que no solamente hay violencia en otras materias. Y creo que sería importante también que estudien el electoral, porque creo que pueden estudiar muchas otras materias, pero quienes están aquí no sé si tengan clases de electoral, y me parece que sería importantísimo que también vean que el electoral, pues quienes son sus dirigentes, quienes están en los cargos de elección popular, también vienen y que se quejan y que pueden llegar a ser están en los cargos de elección popular por las sentencias que están aquí, y muchas de las mujeres que están ahí se han quejado y han sido valientes y están en este libro, están sus nombres, están sus sentencias y son muchas de las que toman decisiones actualmente que están en los cargos de elección popular. Entonces me parece que sería importantísimo también que, pues no sé de las escuelas que vengan, pero que pues exijan o busquen también el electoral, porque es importante ver cómo hay sentencias de muchas mujeres de las que se puede decir que han hablado por otras mujeres, ¿no? Entonces me parece que aquí es una recopilación de todas estas sentencias, de lo que se ha dicho en el tribunal, pero también es importante ver que tiene una visión en el centro de la víctima, que trata de no revictimizar a las mujeres, y que además, como ya lo dijo Cecilia, busca no trivializar la violencia política de género en la política. Es decir, también las mujeres tenemos que asumir que si nos metemos en la política,
pues vamos a tener debate público duro. Entonces hay que diferenciar el debate público duro y el debate público duro que violente nuestros derechos por ser mujeres. Entonces ahí también, porque si no, entonces nosotras mismas nos ponemos en otra posición. Bueno, yo con eso pues los invito a leer este libro, que además es paritario, 11 mujeres y 11 hombres escribieron este libro, y que además vean que entre más mujeres hay en la política, ojalá y fuera al revés, pero entre más mujeres hay en la política, más violencia. Y pues sí, es un libro triste. Bueno, y hablando de tristezas, con eso terminaría. También toca dos temas este libro, al final: violencia política de género contra las mujeres indígenas. Pero el último artículo que viene aquí, que escribió uno de mis compañeros, David, que está por allá, que habla sobre la violencia política de género contra el grupo LGBTQIA+. Y pues creo que también en eso le hacemos un honor a nuestro compañero electoral que murió hace unos días, al magistrado Osiel Baena. Muchas gracias. Muchas gracias, Roselia, muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas. Como bien han señalado, pues es un fenómeno recientemente mostrado a través de las sentencias, a través de otros ejemplos en la política, recientemente denunciado también y recientemente institucionalizado, lo cual es fundamental pues para que también otros órganos del Estado empiecen a participar o continúen la participación que ya están teniendo en este ámbito y contribuyan a que el fenómeno pues pueda ir descendiendo, ¿no? en su frecuencia, porque como bien señalas al final y como señaló también Fernando, sabemos que no es algo nuevo y sabemos que es algo que entre más se lucha contra ello, muchas veces se genera mucha más resistencia también por parte pues de toda la sociedad y como parte de ella, de los políticos y de las personas que participan en la vida democrática, ¿no? Bueno, tenemos todavía algunos minutos, entonces podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Creo que es un tema fundamental y me parece muy importante que las y los estudiantes que están aquí pues puedan participar, y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, podemos pasarles el micrófono para que lo puedan externar a nuestro panel. Creo que por acá adelante hay una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Agradecer el libro, me parece que es esencial. Y la pregunta directa sería, de estos 400 casos que analizaron, ¿hay como un estimado de cuánto tiempo se tardaron en dictaminar la sentencia? No sé si hay como un rango de 3 años, 6 meses, no sé, no tengo idea. Esa sería una pregunta. Y la otra es, de todos los casos que documentaron, ¿cuáles serían como aquellas tipologías más frecuentes? Bueno, serían como 2, las más frecuentes y las más extrañas que dices, no sé, es increíble que hagan esto contra las mujeres que están participando en la política, ¿no? Que les hayan así como llamado demasiado la atención de lo que está sucediendo en el país. Gracias. ¿Un grupo de preguntas o Como ustedes prefieren que juntemos 3 preguntas y las repartimos? De acuerdo, entonces si alguien más tiene alguna pregunta, acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego. Mi pregunta sería, independientemente de la ideología política de cada uno, si, como bien se sabe, ya tenemos una candidata a la presidencia, si alguno de ustedes cree que somos, una opinión personal, un país realmente preparado para llegar a tener nuestra primera mujer presidenta. Una pregunta más, por acá adelante. Gracias, buenos días, mi nombre es Rato. En materia electoral, ¿de qué manera influye la violencia de género y cómo el Poder Judicial se pronuncia con respecto a esto? ¿Otra? Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Leslie y me interesa conocer de qué manera en materia electoral se puede indemnizar a estas mujeres que han sido violentadas.
porque pues hemos visto casos, evidentemente, y en las sentencias que se reunieron dentro de este compendio, de qué manera se puede completamente indemnizar y cómo podemos acercarnos a las instituciones a que principalmente te puedan hacer justicia. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces terminamos una primera ronda y bueno, les doy la palabra en realidad a quien guste de nuestros panelistas para que puedan. Bueno, sí, siempre los que terminan luego empiezo. A ver, de la primera pregunta, el tiempo que se tarda uno en resolver, pues realmente es que la sala superior es muy rápida. O sea, puede tardarse entre 15 días, un mes y medio, 2 meses a lo mucho. Pero eso, pues bueno, también depende de cada ponencia tiene sus propios ritmos, pero generalmente porque si estamos en proceso electoral, generalmente los tiempos son muy rápidos. Entonces, durante un proceso electoral, una sentencia puede resolverse generalmente, puede ser 10 días o a lo mucho 15 días. O sea, pero, y si es urgente, ¿no? Inmediatamente, bueno, podríamos decir al día siguiente, ¿no? Aquí el instructor de la ponencia nos puede decir un poquito más, pero sí generalmente es muy rápido, no como en otras materias que se tardan mucho tiempo, porque justo la materia hace que sea más rápida las resoluciones, ¿no? De los temas más frecuentes, bueno, últimamente son las redes sociales. En las redes sociales y cuestiones, bueno, en el debate público también, ¿no? Es decir, cuando hay cuando hay debates entre las personas, en la propaganda electoral también, generalmente, cuando están en campaña. Y de las más extrañas, pues creo que es que realmente no es que sean extrañas, o sea, al final me parece que es la réplica de lo que hacemos en privado frente a las mujeres, o es la réplica de lo que ya sabemos, que luego nos hace conscientes que lo que está sucediendo, o sea, cuestiones que no teníamos conciencia de lo que nos dicen, es violencia. Y muchas veces eso sucede cuando te llegan las quejas y dices, es que el contexto sí es violencia, ¿no? Es que es un títere, ¿no? Es que es títere de tal persona. O las mujeres en la esquina como las escopetas cargadas y en el rincón. O sea, muchas cosas, o las mujeres no están capacitadas, generalmente es eso, pero en muchas frases distintas, ¿no? O espejito, espejito, ¿quién va a ganar? Y en el promocional o en la propaganda, el que sale ahí es el hombre y no ella la que está preguntando, ¿no? El ex esposo o el ex gobernador, ¿no? Muchas veces son este tipo también de contenidos que vienen a quejarse de la violencia, pero también, por ejemplo, la nulidad de la elección que ya se dio en 2 municipios, en Guerrero y en el Estado de México, porque cerca de donde estaban las casillas había bardas pintadas de una mujer con bigotes, ¿no? Y que las mujeres no podían llegar a gobernar, ¿no? Eso es varias de las cuestiones que se han dado también. O sea, hay de muchas, ¿no? En muchas otras. Que si estamos preparados para la mujer presidenta, ¿y por qué no? O sea, pues yo diría, ha habido muchos hombres, pues es tiempo de una mujer, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que estar preparados? Esa es la primera cuestión que yo me haría. ¿Por qué? ¿Preparados de qué o cómo? Ese que es lo que no, a mí, yo desde mi lógica, pues la preparación de qué ocupo. Pues si todas somos personas, todas las personas tenemos los mismos, ¿no? Todo, excepto los genitales, pero todo lo demás somos iguales en capacidad y en todo. Entonces, yo no me preguntaría eso. Porque con los hombres, ¿a poco nos hemos preguntado si los hombres estamos preparados para los hombres o si los hombres son capaces? Y creo que eso sería discriminatorio preguntándolo hacia las mujeres, desde mi punto de vista. Pues realmente hay reparación del daño. Es que es reparar el derecho, generalmente es reparar el derecho de las mujeres a las que se les ha violentado. Es decir,
si no las pusieron en una posición, si generalmente ellas están siendo votadas, pero no hay una reparación realmente monetaria hacia las mujeres. No, es distinto porque aquí lo que reparamos son los derechos al final. Y a quien se le sanciona así con multa, o se le sanciona quitándolo del cargo, o se le sanciona. Pero a las mujeres generalmente es la protección para que si no se le vulneren sus derechos. Y bueno, creo que con eso yo pasaría con los demás. Gracias. Bueno, en cuanto a la resolución, la verdad es que sí, en sala superior somos bastante rápidos, porque precisamente vemos que, mire, de entrada, o sea, nosotros tenemos que resolver primero antes de la fecha de la jornada y después antes de la fecha de toma de posesión, porque si no, pues ya no va a servir. Entonces, la verdad es que, como dice Roselia, pues sí varía, pero sí podemos presumir que nuestra ponencia, ¿no?, la ponencia del magistrado de la Mata, o sea, creo que lo que más nos hemos tardado ha sido un mes y medio, y porque el asunto era muy complejo y más bien fue mucho tema de discusión entre los colegas del magistrado. Respecto de tópicos, miren, me sirve para tratar de explicarles la curiosidad de leer el libro. Mire, hemos anulado elecciones, ¿no?, por violencia política de género. Hemos bajado candidatos por andar de violentadores. Hemos bajado spots porque reproducen estereotipos. Pues imagínense, se reproducen estereotipos, ¿no?, que pues no deberían reproducir sobre con lo que piensa una sociedad machista o patriarcal sobre las mujeres. Hemos también establecido beneficios procesales respecto de estos asuntos. Ya lo mencionaba Ceci, por ejemplo, la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Porque esta cuestión es, acuérdense, ¿no?, todo esto, o sea, muchas veces esto es privado, ¿no? Y entonces, o sea, exigir la prueba directa de que te violentaron, pues es francamente imposible, ¿no? Eso, así por mencionarle algunos tópicos que ojalá les interesen. Extraño, no voy a decir extraño, pero sí absurdo. Siempre es importante conocer a tu candidato, ¿no? O sea, bueno, todo eso es lo que uno pretende en la teoría, ¿no? Así de a tu candidato, a tu candidata, siempre es importante. El problema es cuando el adversario trata de resaltar cosas del pasado de la candidata que no tienen nada que ver con su capacidad para gobernar, sinceramente. Y por eso, más que extraño, es absurdo, ¿no? 2 casos, rápido. María Rojo, o sea, que por las películas, o sea, le denominaban, si me permiten, bueno, disculpen la expresión, fichera, ¿no? Y entonces ese era el problema de que quisiera gobernar, ¿no? O otra candidata de que fue modelo, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿no? O sea, decir, no, pues si eres modelo, pues eres incapaz de ejercer tu cargo, ¿no? De lo absurdo, ¿no? Respecto de la pregunta de la presencia, pues la verdad es que yo creo que nos deberíamos congratular de que posiblemente, bueno, muy probablemente las dos fuerzas o las dos agrupaciones de fuerzas políticas más importantes de este país van a tener candidatas, ¿no? Yo resaltaría como comentaba Ros, o sea, es que hace faltan más. O sea, si vemos la historia moderna de este país, o sea, anteriormente estuvo Josefina Vázquez Mota, ¿no? O sea, por el PAN, ¿no? O sea, así como, y decían, bueno, una candidata, la primera candidata mujer con posibilidad, o sea, postulada por un partido, y si no mal recuerdo antes, pues estuvo, espero no me falle el nombre, Patricia Mercado, ¿no? Cecilia Soto, ¿no? Entonces, o sea, pero es que nos sobran dedos de la mano, ¿no? Entonces creo que debería ser una cuestión de que nos congratulemos. Respecto a la tercera pregunta, respecto del tribunal, pues los invito a leer el libro, ¿no? Para que ustedes vean qué hacemos, cómo trabajamos. Y respecto de la indemnización, no sé si le entiendo bien, a lo mejor estoy pensando en una indemnización de tipo pecuniario. Bueno, de indemnización de derecho es así, o sea, hay reparación.
Miren, o sea, hay restitución, medidas de reparación, ¿no? Medidas de no repetición, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que hacemos, medidas de protección, medidas, o sea, incluso también medidas cautelares. Y le planteo lo de lo monetario porque también nos lo han planteado, ¿no? Desafortunadamente la ley, pues no, o sea, como son contiendas políticas, ¿no? Y pues entiende que, pues digo, no sé por qué el legislador no lo haya establecido, pero pues la realidad es que hasta el momento la ley no establece alguna cuestión de indemnización monetaria, ¿no? Pero muchas gracias. Sobre el plazo de resolución, ahondando en lo que ya dijeron, muchos de los asuntos de violencia política de género se denuncia propiamente esa infracción de vulneración a normas de propaganda electoral o propaganda gubernamental, eso por violencia política en razón de género, y se resuelve vía un procedimiento especial sancionador, y el procedimiento especial sancionador es rapidísimo ya propiamente resolverlo, o sea, hay 48 horas para analizarlo, en 24 horas se tiene que resolver cuando llega. Obviamente hay un proceso de instrucción que lleva el Instituto Nacional Electoral y es relativamente rápido, aunque ciertamente denuncias quizá de redes sociales en que no se sabe quién es el titular de las cuentas en las que se está produciendo este tipo de violencia, requieren una labor de investigación con las plataformas digitales. Las plataformas digitales pues no tienen sus sedes en el país, hay que estar haciendo convenios de colaboración con Meta, con X, ahora ya hicimos un convenio de colaboración con TikTok, y eso, entonces dependemos un poco, también depende un poco la investigación a los procedimientos especiales sancionadores, depende del tipo de medio comisivo. Si es radio y televisión es rapidísimo, si es redes sociales y tenemos al usuario ubicado es rapidísimo, pero si no lo tenemos que ubicarse, a veces la investigación creo que ni la Interpol la hace tan profunda como el INE, pero eso lleva un plazo, pero la resolución es rapidísima, y como bien diría Fernando, en esta ponencia es muy rápida, mucho más rápida, pero pues los plazos nos obligan. El procedimiento especial sancionador, también lo dijo, tiene que equilibrar el proceso, entonces por lo general todo se debe resolver antes de que se inicien los cómputos de cualquier elección, porque puede preconstituir prueba para otros medios de impugnación para impugnar las elecciones. Lo menciono porque es donde más se denuncia esta infracción. En cuanto a si un caso, diría Fernando, lean el libro para ver una serie de casos, pero a mí siempre me ha llamado la atención uno que Dania Velar, es una de las autoras, cita en el capítulo 6 de Violencia Política por Razón de Género y su derecho político electoral ser votadas en su vertiente de acceso y permanencia del cargo, que es uno que ocurrió en 2015, el de Chenaló, Chiapas. Lo que siempre me ha llamado la atención es, híjole, todo lo que se hizo porque una mujer no ocupara el cargo. Una mujer es votada, gana la elección, queda de presidenta municipal, la comunidad no lo acepta, y entonces personas encabezadas por quien ocupaba el segundo lugar empiezan a realizar una serie de actos, a manifestarse, a amenazarla, incluso fueron por el presidente del Congreso local y lo amenazaron para que a la presidenta la querían obligar a firmar que renunciara. Eso no procede en un primer momento, y entonces por eso se van a secuestrar al presidente del Congreso para que de algún modo vea cómo renuncia la presidenta municipal. No lo logran, a la larga la amenazan de muerte. Hay una serie de procedimientos hasta que ella renuncia, pero presionada, y es el asunto que llega
siguiendo agotando las instancias, llega a sala superior y a sala superior analiza toda esta serie de contextos que hubo. A mí me llama la atención por eso, todo lo que se está dispuesto a hacer para no reconocer el ejercicio de los derechos político-electorales. En cuanto a si estamos preparados o no, yo también creo que pues es que no es la pregunta, o sea, digamos, no sería algo que creo que nos debemos preguntar, o sea, lo que nos debe preocupar es que sí estén preparados, hombres, mujeres, para poder ejercer su cargo, estén debidamente preparados, pero también no hay que desconocer la corresponsabilidad ciudadana de también estar debidamente informados sobre quiénes elegimos, pero eso no tendría nada que ver con su sexo. Sobre las indemnizaciones, igual, ya lo dijeron en esta serie de medidas que se toman, solo quizá, y eso me corregirán si no es verdad, pero se ve en muchos asuntos, muchas veces lo que la víctima quiere es el reconocimiento y la disculpa, o sea, el reconocimiento de que tiene el derecho y que se le disculpe, y en ese sentido hay varios casos que también pueden encontrar. Me parece que sobre todo están en ejecución de sentencia, como uno que se conoce como el caso de disculpas públicas, que es infracciones o vulneraciones a dos regidoras. Si no me equivoco, quien debería de haber dado las disculpas como cabeza de la presidencia y del cabildo era incluso una mujer, no lo hace durante su periodo, llega su trienio, llega el asunto a sala superior, se realiza una serie de diligencias, el asunto es ponencia del magistrado de la Mata, pero se le tiene que reparar de algún modo a estas personas, y entonces lo que se dice es el presidente municipal que estaba en ese momento en el cargo, ya no los anteriores, son los que tienen que disculparse públicamente. Ha habido otros casos, también ponencia del magistrado, en que se ha dicho, por ejemplo, si no se encuentra a los usuarios y eso, se le ha dicho a la sala especializada que ve los procedimientos especiales sancionadores, pues tú publica, fija un tuit y tú publica la disculpa, o se obliga a que ha habido casos gobernadoras contra diputadas en que se le ha dicho que en el mismo medio de comunicación también emita disculpas públicas. Y no recuerdo en este momento la última pregunta, si me la recuerdan, o no sé si me faltó alguna, o creo que ya contestaron. Gracias. Creo que quedaría respondida sobre la participación del Poder Judicial, entonces pues, creo que ahí queda también abarcada. Magistrado, por último. En realidad las preguntas han sido respondidas, me parece, pero voy a cerrar como comencé. La verdad es que tiene que evidenciarse, no han sido las autoridades legislativas, es decir, no ha sido ni el Congreso de la Unión ni los congresos locales los que han asumido su responsabilidad de legislar de manera, digamos, prudente y a tiempo cada uno de los temas que tienen que ver con violencia política de género. Ha sido los tribunales electorales los que han llevado la batuta. Hoy día, por ejemplo, y a pesar de que pareciera que la ley es relativamente moderna, porque pues es del año 2020, ya hay vacíos importantes en la ley que se encuentran colmados por las sentencias del tribunal, y uno de ellos es el listado sobre personas sancionadas por violencia política de género. Hoy día no hay que hacerse bolas. Lo que en la práctica yo he visto que más asusta a los políticos es aparecer en este listado público, porque en todo caso, perdón que lo diga, pero es más evidente, más allá de que el listado no es constitutivo, se vuelve de un acto de publicidad y difícilmente un partido va a, digamos, a impulsar como candidato a una persona que está judicialmente reconocida como violentador. Es muy difícil. Entonces el listado está funcionando, pero se requiere también que se legisle. Hoy día está basado en acuerdos y el asidero es complicado.
Eso tiene que hacerse, y lo que nos decía nuestra amiga la doctora Roselia, que es justamente, tiene también que regularse el tema de nulidad de elecciones por violencia política de género. ¿Es suficiente la protección que se hace a través de la vía judicial? Bueno, diría que es lo que hay, ¿no? Pero por supuesto que esto tiene que ser una actividad conjunta de todo el Estado mexicano. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas por su participación, por estas reflexiones tan importantes y tan interesantes. Les invitamos a adquirir el libro, a continuar el diálogo y también a modificar las prácticas que nos corresponden en nuestros respectivos espacios de acción, ¿no? Desde la universidad, que la mayoría de las personas que están aquí son universitarias, hasta el servicio público y en todos los ámbitos en que tengamos oportunidad de continuar el desarrollo pues de estas cuestiones que en realidad son importantes no solo para el derecho, sino para nuestra vida en sociedad. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias a las personas que siguen la transmisión en línea y por favor continúen al pendiente de las actividades de la feria y del encuentro. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias magistrado Felipe, María Cecilia, Fernando, muchas gracias Roselia, gracias José Luis, y a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo. Por favor no se desconecten, que a continuación continuamos con conversatorios sobre el sistema de justicia laboral y sobre el sistema de justicia penal. Muchas gracias, buenas tardes.